Muy bien, muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan en este programa conversatorio que vamos a realizar el día de hoy y que forma parte de las actividades que en el marco del 28 de septiembre se están realizando en alianza entre las organizaciones que forman parte del proyecto Futuros Feministas Libres de Violencia con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y las organizaciones y colectivas que nos acompañan y que en un momento vamos a ir conociendo. Cada una de ellas tendrá la palabra y se presentará. Como sabemos, este año estamos en el marco de la conmemoración del 28 de septiembre, que es el día en el que todas las activistas precisamente buscamos enmarcar la necesidad de el acceso al aborto legal y seguro para todas las mujeres en México y en el mundo. Pero en esta ocasión tenemos un escenario muy particular. Tenemos un escenario en el que en México se ha dado a partir de varias sentencias que anteceden y la más reciente por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para lo que se ha difundido como una despenalización del aborto en el ámbito federal. Si bien ese no va a ser el tema de análisis, el tema que sí nos interesa es qué representa esto para nosotras como activistas que hemos estado trabajando para garantizar el acceso al aborto legal y seguro. Y creo que ahí es donde está el escenario particular de discusión, de análisis para nosotras, que frente a una despenalización, qué oportunidades tenemos y qué escenario se abre para nosotras para el acceso al aborto legal y seguro. Yo le daría la bienvenida a nuestra compañera Patricia Ortega para que ella empiece de una presentación muy breve sobre su trabajo y la colectiva y el Estado, la organización en la que está trabajando, para que nos hable acerca de justamente cuáles son estos escenarios en los que estamos en este momento en nuestro país y qué es lo que advierte como avances. Adelante, Pati, buenos días. Hola, buen día para todas. Gracias por la invitación para participar acá. Yo soy Patricia Ortega, formo parte de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y estoy en Jalisco y desde hace pues algunos años desde el 2010 estamos trabajando el tema de acompañamiento y pues por la despenalización del aborto. Jalisco, como pues ustedes deben de saber, es un estado conservador que pues con muchas dificultades ha ido avanzando en el tema. Sí tenemos que decir que hemos avanzado en algunos aspectos, es decir, hay ahorita en prestación de algunos servicios, sobre todo en tema de causales. Bueno, las causales en el Código Penal para poder acceder a un aborto legal es cuando el embarazo es producto de una violación y cuando se pone en riesgo la salud o la vida de la mujer. En esos casos, desde el 2017 se hizo un protocolo, un programa de interrupción legal para el estado de Jalisco y pues bueno, lo que sabemos ahora es que aunque las legislaciones, las leyes, los lineamientos, los protocolos, los programas establezcan las rutas, no necesariamente pasa en los hechos, en la vida real, en la atención directa con las usuarias. Entonces, hemos avanzado en términos de que, bueno, antes de ese programa del 2018, pues estaba en el Código Penal, pero no era posible saber cuáles eran las rutas y los procedimientos que una mujer tenía que hacer para poder acceder a un procedimiento. Ahora, bueno, ya casi que llegamos con nuestro programa impreso y les decimos aquí dice, y pues entonces eso empezó a desencadenar pues algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo el que la propia Secretaría de Salud pues generara capacitaciones, generara marcos de discusión para el tema de objeción de conciencia, que bueno, hubiera como esta sensibilización y luego también una disposición de algunas autoridades como Secretaría bueno, lo que era primero el Instituto Jalisciense de las Mujeres, que luego se convirtió en Secretaría de Igualdad, y bueno, pues que con esto fuera un poco impulsándose, destinando recursos que antes eran de las organizaciones
de sociedad civil para la capacitación, para la sensibilización, se empezaron a destinar recursos institucionales para poder hacerlo desde ahí. Diríamos que esos son como algunos de los avances, ¿no? Sí vemos que hay y que ahora pues ha habido algunas instancias como el caso de salud reproductiva, como programas de violencia que tiene la propia Secretaría de Salud, que dicen, bueno, aunque no esté despenalizado el aborto en el estado de Jalisco, tenemos que brindar los servicios de acuerdo al lineamiento federal, de acuerdo a la norma 046, de acuerdo a la ley de víctimas, y pues que se arriesgan, o sea, se arriesgan junto con nosotras a prestar los servicios y a pues ir empujando a que el personal médico, el personal de enfermería, pues hagan el trabajo, presten el servicio, den la información, y pues diría que hay algún avance, ¿no? O sea, sí, sigue habiendo algunos retos que vamos también a platicar, pero les contaría que esos son algunos avances. Todavía hay resistencias y obviamente digo, pues estuvimos en el Congreso del Estado, hay iniciativas para legalizar, que bueno, ahora ya nada más tienen que ver con la armonización de la ley local con las sentencias de la Suprema Corte, pero no hay disposición política por parte del gobernador que da la línea a la mayoría de diputados y de diputadas en el Congreso para que no se meta, las iniciativas no se pasen a discusión y no se voten. Teníamos expectativas porque tenemos un Congreso en donde la mayoría son mujeres, pero también la mayoría son Movimiento Ciudadano, por lo tanto del partido del gobernador, y pues eso nos ha dejado exactamente en las mismas que con un Congreso panista o con un Congreso priista, ¿no? Pero bueno, te diría como en esta primera ronda que sí hay avances, sí hemos podido ver y se brinda una atención, ¿no? A las usuarias, sobre todo víctimas de violencia sexual, niñas, adolescentes. Se empieza a brindar este servicio, te diría entre las limitaciones que es en el área metropolitana de Guadalajara, que esto es más difícil en los municipios del interior del estado. Jalisco es un estado muy grande también y pues ahí todavía hay más dificultades para el acceso, ¿no? Pero sí hay avances, digo, a como era en el 2010, cuando nosotras iniciamos con el trabajo en DDCER. Muchas gracias, Patti. Y vamos a retomar más adelante algunos de estos temas que nos planteas. Yanis, nuestra compañera en Guerrero, te presentas brevemente, nos das un panorama de cuáles son los avances de pues del acceso en el Estado. Muchas gracias. Adelante. Hola a todas y a todos. Bueno, yo soy Yanis González, soy parte del Observatorio de Violencias contra las Mujeres Guerrero y de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, y nosotras trabajamos desde 2018 en la red, pero el observatorio tiene unos antecedentes muchísimo más largos, con compañeras que llevan trabajando estos temas desde hace más de 20 años. Y en este contexto, justamente, pues es que nosotras hemos estado en todo este camino hasta lograr la despenalización del aborto en Guerrero, a diferencia de otros estados, pues en Guerrero ya está como tal despenalizado el aborto. Y me parece muy importante justamente retomar esto que nos dijo la Suprema Corte en septiembre, ahora en septiembre, porque en nuestro proceso, nosotras primero buscábamos homologar la norma 046, que es lo que muchos estados han estado buscando también. Pero gracias a lo que dice en septiembre de 2021, nos da un marco legal y normativo que va a respaldar muchísimo más, avanzar, y es que decidimos dar este paso de no solo buscar la homologación de la norma, sino buscar como tal la despenalización del aborto, ¿no? Sacarlo de nuestro código penal. Y por supuesto, como bien nos mencionaba Patti, aunque existan estos avances normativos, siempre se necesita voluntad política, y yo creo que esa fue una cuestión muy importante en el estado de Guerrero, que estábamos en una coyuntura donde pues se dieron ¿no? todas las condiciones necesarias para pues lograr este avance que es la despenalización. Y a partir de ello, pues por supuesto que se han cambiado las condiciones en el estado, despenalizar
nos ha llevado a una cuestión de que más mujeres se acercan a nosotras a pedir informes. Nosotras hemos acompañado incluso antes de que se legalizara. Y entonces cada vez llegan más y más mujeres. Pero algo muy importante es que no solo llegan mujeres de distintos municipios del estado de Guerrero, sino que al tener colindancia con estados donde todavía no se ha despenalizado, por ejemplo, como Michoacán, pues también a quienes tienen la oportunidad de viajar pueden venir a Guerrero, y hemos tenido estos casos que vienen hasta acá a poder interrumpir el embarazo. Entonces, creo que este es un avance también muy importante porque vemos que hay, no se expande, y creo que es también importante reconocer que todo esto se logró. Digo, no es que la Suprema Corte de un día para otro dijo, uy, hoy se nos ocurrió que vamos a, a despenalizar el aborto como lo están manejando, sino que la verdad es que ha sido una lucha de muchísimos años, ¿no? Del movimiento. Y creo que también un avance es todo este auge que hubo desde hablar de las violencias, ¿no? Violencia sexual, violencia feminicida, que destapa este movimiento feminista, se hace más grande y llega hasta el tema del aborto. Entonces, creo que eso ha sido una parte muy importante de que pues ahora se pueda hablar de una forma un poco más libre. Y, por ejemplo, pues el día de hoy, ¿no? El Día de Acción Global por el Aborto Legal, pues también creo que ha permitido que cada vez más mujeres tengan menos miedo de hablar estos temas, al menos, aunque no podemos generalizar porque sabemos que nos falta mucho, creo que sí hemos abierto una pequeña ventana para que cada vez más mujeres entiendan que no es algo malo, y sobre todo cambiar la conversación de que sea una cuestión penal a una cuestión de justicia social, de derechos reproductivos y sobre todo de salud, porque pues sabemos que el aborto no solo es de forma voluntaria, no por diferentes cuestiones que te puedan pasar, sino también atiende cosas como la violencia sexual, que justamente es algo que hemos estado trabajando muchas de nosotras. Entonces, pues yo creo que estos son algunos de los avances que puedo comentar. Muy bien, muchísimas gracias, Yanis. Y pues más adelante habrá otra oportunidad para que nos converses algunos otros aspectos de los retos y de lo que están haciendo ahora. Y le voy a dar la palabra a nuestra compañera Isabel Rodríguez. Ella nos acompaña por el estado de Campeche, que también forma parte de esta alianza con el Observatorio y Voz Feminista en este proyecto. Adelante, Isabel. Hola, hola a todas, todos. Pues muchas gracias. Yo soy Isabel Rodríguez, soy comunicóloga, acompañante de aborto y sexóloga. Justo trabajamos en alianza con la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche, organización civil que lleva más de 10 años trabajando en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños, y sobre todo pues en coadyuvar para la erradicación de la violencia sexual en las niñas en la península de Yucatán. Eh, Creo que un poco también ya aunado a lo que han dicho las compañeras, justamente la situación de los avances que podemos notar aquí en Campeche ha sido también un tema de observar cómo los movimientos y las colectivas también nos hemos sumado a esta importante labor, y creo que es muy importante para todas mencionarlo, porque también, si bien los avances que han habido, sobre todo centralizados, ¿no? Que sabemos que muchos de estos movimientos en pro de los derechos del aborto de las mujeres han sido muy centralizados, los contextos de las penínsulas o del sur es completamente diferente. Al menos el proceso de poder identificar que las mujeres, ¿no? Este derecho autónomo de abortar, de tomar estas decisiones, ha permitido figurar a las mujeres privadas de su libertad, a las mujeres migrantes y a las mujeres mayas que deciden y que requieren el proceso de aborto. Y esto ha sido muy importante para nosotras porque también esto hace que instancias de salud también tengan la obligación de cumplir, ¿no? Con los requisitos indispensables, y esto también es aunado a todo, ¿no? Nos decimos, bueno, además de que hay que garantizar el acceso al aborto, también hablamos de que garantices el acceso al aborto, pero además desde su lengua
materna de las mujeres, que también las mujeres puedan acceder a un ambiente seguro y que una investigación que estuvimos realizando, que forma parte también de un proyecto que estamos llevando a cabo, ha sido observar cómo están funcionando los programas de aborto seguro pues a nivel peninsular. Y esto cabe destacar que si bien esta despenalización a nivel federal que hubo, pues una creería que fue reciente, sabemos que esto pues es algo que ya se había dado desde el 2020 y que creo que no hay que dejar de mencionar que el acceso al aborto ahí está, al menos en el estado de Campeche contamos también con 3 causales y el trabajo y la incidencia que hemos hecho para que se visibilice que las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual también tienen todo un componente y hay todo un ejercicio que se debe de realizar y que las instancias, sobre todo que se encargan, pues puedan llevar a cabo un buen manejo, es decir, evitar criminalizar, evitar estigmatizar a las mujeres en las condiciones en las que lleguen y más bien referenciarlas directamente a los servicios de salud. Esto también ha hecho que nosotras miremos que un avance, a pesar de que también, como mencionaban las compañeras, ¿no? Campeche igual es un estado sumamente conservador, religioso, que en aparente pues es un estado grande, pero somos un estado pequeño, ha hecho que también miremos cómo nosotras estamos de una manera aisladas de las realidades que nos permiten identificar y que esto ha significado mucho para el avance de los derechos reproductivos de las mujeres y del acceso a la justicia reproductiva que tanto estamos buscando. Hemos incidido demasiado para incluso hacer los cambios y si bien Campeche hace poco tuvo un retroceso, ¿no? En la cuestión de considerar nuevamente la vida desde la concepción, sí hemos visto que al menos en esta ocasión estamos sumando los esfuerzos para una sensibilización con las y los tomadores de decisiones. Y creo que nosotras no solo nos enfocamos en ello, sino también vimos la necesidad de enfocarnos en los medios de comunicación. Y creo que también es muy importante retomar que es un avance mirar cómo las y los integrantes de un medio de comunicación han fungido como una clave exitosa para la desistematización, quitar la estigmatización del aborto, ¿no? Del acceso al aborto y que esto es fundamental. Y algo que hemos estado batallando mucho es justamente con este acceso, con esta situación y que creo que tener claras nuestras redes de apoyo ha sido magnífico y crear redes peninsulares para también generar un fácil acceso para las mujeres y estos casos que acompañamos de violencia sexual y de crear incluso todo un componente para los litigios estratégicos y para los acompañamientos ha sido fundamental. Y creo que también eso nos ha servido mucho, que a raíz de circunstancias increíbles como fue una pandemia, nos muestra cómo las colectivas y las organizaciones civiles seguimos ahí al pie de las circunstancias y que las instituciones no tienen las mismas capacidades. Y esto nos orilló a exhortar al Estado, a las instituciones, a que modificaran sus protocolos, a que modificaran también sus actuaciones, porque es importante mirarlo y creo que todo esto ha servido para hacer cambios significativos y que bueno, como decimos, la lucha no termina, la lucha siempre está y seguiremos ahí para lograr que esto sea y que no va a terminar solo con una despenalización, sino es hasta que todas las mujeres que decidan interrumpir un aborto sea completamente seguro, gratuito y bueno, que podamos tener derecho a nuestra justicia reproductiva. Muy bien, muchísimas gracias por tus comentarios y sobre todo este panorama que nos brindas acerca de el trabajo que se ha hecho en forma colaborativa. Y bueno, precisamente en esa colaboración en la península tenemos a la compañera Lidia Castillo por el estado de Quintana Roo. Adelante, Lidia, una breve presentación y nos platicas cómo ves los avances, precisamente Quintana Roo, al igual que Guerrero, pues son dos de los estados, no es casualidad, tenemos a dos estados que ya están donde es aparentemente legal y dos estados en donde pues sus legislaciones continúan siendo restrictivas, al menos en términos de lo que es la letra de la ley. Adelante, Lidia.
Muchas gracias, buenos días a todas. Pues bien, sí, mi nombre es Lidia Castillo, formo parte de la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche, pero bueno, en Quintana Roo, realizando un trabajo también de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y de acompañamiento de víctimas y también de acompañamiento de aborto. Y pues bueno, en realidad es el avance que podemos notar justamente tiene que ver con la despenalización. Ya el próximo 26 de octubre cumplimos un año con la reforma que despenaliza el aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación, con sus asegúnes, ¿verdad? Esta reforma, porque lamentablemente, pues, borra a las mujeres poniendo únicamente a personas gestantes y elimina la palabra mujer dentro de esta reforma. Y bueno, también otra de las cosas importantes, a pesar de la despenalización, fue que se derogó la excluyente de responsabilidad de violación, ¿no? Se da por hecho que con la despenalización ya todas las víctimas van a poder acceder a un aborto seguro, y sin embargo, pues esto las invisibiliza, ¿no? Entonces sí es un avance que ya contemos con un marco legal y bueno, junto con lo del lineamiento y también la norma 046, lo que nos brinda es un marco legal para poder justamente dar seguimiento y supervisar todas aquellas acciones pues, que las autoridades tienen que realizar para garantizar a las mujeres su acceso al aborto. En realidad, al igual que Isabel, yo percibo que esto ha dado, este contexto de la despenalización ha dado mayor confianza a las colectivas y a las organizaciones para seguir organizando, creando redes para poder seguir acompañando a las mujeres, ¿no? Quintana Roo es un estado cuya geografía es compleja, ¿no? De norte a sur es complicado también las mujeres que se encuentran en zonas apartadas, en zonas mayablantes, ¿no? No han sido beneficiadas por esta despenalización, porque no existe información en maya, ¿no? No existe información que pueda llegar a estas comunidades para hacer los acompañamientos. Es aquí donde las colectivas y donde las organizaciones hemos tratado de incidir, ¿no? De llevar esta información y creo que la despenalización sí ha abonado en este sentido en generar un ambiente de mayor confianza porque hay menos criminalización o por lo menos esa es la percepción que ya hay la oportunidad de abrirse y solicitar un servicio. Y en ese sentido, pues es importante pues que se encuentren pues fortaleciendo estas redes y que podamos ir trabajando en ese sentido. En Quintana Roo hay como eh, sigue habiendo, si bien la despenalización ha sido un avance, sigue habiendo falta de personal, ¿no? Hay una gran cantidad de médicos y médicas objetores de conciencia, y si bien tenemos una ley que debería de garantizar el acceso, pues continuamos, hay que hacer un trabajo pues bastante fuerte también con el sector salud, y pues bueno, ese es, digamos, de manera general los avances que hemos detectado. Muy bien, muchísimas gracias a todas por sus respuestas y yo plantearía en este mismo sentido de identificar cuáles son los retos. Ya nos estaba dando un adelanto Lidia sobre este reto que hay precisamente, aparentemente, cuando se despenaliza, pero tenemos una serie de condiciones sociales, estructurales que van a restringir el acceso. Y es por eso la importancia de que en paralelo se reconozca que si bien hay un escenario de despenalización, tenemos retos por delante y uno de esos retos es el garantizar el acceso en forma efectiva, además de estos enfoques particulares de los que ya nos hablabas sobre la aplicación y que también Isabel mencionó, sobre la aplicación de un enfoque intercultural. Y estamos hablando de 4 realidades distintas en las cuales encontramos 4 estados con población indígena y esto supone retos específicos. Tenemos población en los cuales las mujeres además tienen una práctica religiosa que les supone otro reto para desmitificar y al mismo tiempo el que se rompa con este temor de ser, pues incluso como se daba antes,
que eran excomulgadas por sus iglesias. Todo esto ofrece un panorama de retos. No se resuelve con una aparente despenalización, insisto. Lidia, en ese sentido, ¿cuáles son los retos que tú estás identificando? Creo que son muchos Pues temas, mucho de lo que podemos hablar. sí, pues primero que nada, pues el tema legislativo, ¿no? Es importante visibilizar a las víctimas de violación. Creo que es importante, pues, recuperar este concepto porque no necesariamente una víctima, no se puede dar por hecho, pues, que ya con esta reforma, las víctimas van a tener el acceso, ¿no? Creo que fue lamentable que se derogara esa fracción de las excluyentes de responsabilidad. Otro reto es, pues como compartimos en la mayor parte de los estados, la despenalización no garantiza el acceso, ¿no? El acceso en temas de presupuestos, ¿no? De personal médico capacitado y sensibilizado. También es importante que se brinde la información clara sobre los mecanismos y los procedimientos de acceso. Ya Isabel hablaba respecto a la investigación que nosotras estamos realizando, el seguimiento que hicimos desde el año pasado al programa de aborto seguro. Y un dato que nos llamó mucho la atención es que en Quintana Roo, en el año 2022, tenemos claro que la despenalización fue en octubre. Bueno, en ese año el programa de aborto seguro atendió a 138 mujeres, mientras que en el año 2023, de enero a junio, solamente atendió a 4 mujeres, ¿no? Entonces, parece mentira, pero con la despenalización solamente se atendió a 4 mujeres, ¿no? En comparación con el año pasado que no se contaba con la reforma. Esto y algunas otras situaciones, de acuerdo al directorio del programa de aborto seguro, se cuenta con 3 módulos. Sin embargo, haciendo el trabajo de investigación en campo, nos damos cuenta que solamente uno de ellos está funcionando. Revisamos el de Isla Mujeres, no está funcionando. Había otro que funcionó el año pasado, pero que fue cerrada por falta de personal y de presupuesto. Y actualmente solamente está funcionando en el Hospital Materno Infantil de Chetumal. Entonces, es solo uno. Y otro dato que nos dimos cuenta es que para poder aperturar un expediente para el acceso de las mujeres a un aborto en este programa es que les piden el INE, el acta de nacimiento, comprobante de domicilio y INE, comprobante de son 4. Entonces, pues eso también es una limitación, ¿no? No sé por qué solicitan todos estos documentos, sobre todo cuando hay mujeres que no tienen a lo mejor un recibo de luz o algún comprobante de domicilio, quizá no cuentan con un registro de nacimiento, ¿no? Entonces, en estos casos es muy importante ir revisando cómo está actuando la autoridad y cuáles son como las limitaciones que se están presentando. Entonces, pues creo que es importante que podamos hacer un seguimiento. La autoridad lo que señala es que por falta de presupuesto es que no están habilitados estos otros 2 módulos y que la demanda que es solucionada a través de los servicios estatales de salud. Sin embargo, no existe información clara de cómo las mujeres pueden acceder a estos servicios. Entonces, pues justo esto es lo que nos va a dar pie a los retos y a las acciones que tenemos que emprender. Yo creo que justo la revisión y el análisis que hacemos a partir del seguimiento y monitoreo de estos programas es lo que nos va a dar la pauta para saber cuáles son las siguientes acciones. Sin embargo, lo importante es saber que pues que tenemos que seguir movilizándonos, ¿no? Para que más niñas y mujeres tengan el acceso a un aborto seguro, digno, y que tengamos la posibilidad de ir dirigiendo la acción gubernamental para que esto se vaya dando, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Lidia. Y yo creo que con esto estamos pintando un escenario de reto, distinto, ¿no? No de celebración, no nos pone, nos ubica en la realidad que al menos en 4 estados de la República necesitamos hacer un monitoreo, hacer un seguimiento,
identificar cuáles son esas líneas en las que no nos podemos sentar a celebrar, sino que al contrario, tener muy claro hacia dónde tenemos que ir, cuáles son nuestros retos. Y en ese sentido, Isabel, nos puedes compartir cuáles son los retos que estás identificando. Me parece que es muy significativo retomar esto que mencionaba Lidia respecto a los requisitos para acceder. Si ya tienes la despenalización, pedir un documento como un comprobante de domicilio me hace pensar que una mujer migrante no tendría acceso a este servicio. Adelante, Isabel. Sí, justo de los documentos que requieren para, como mencionaba Lidia, y que también coincido mucho con los retos que hablaba a nivel como de la legislación y como de todo lo que buscamos, y creo que coincidimos mucho al ser península. Los documentos son pues el tema de tu INE, ¿no? Tu identificación oficial, tu CURP, tu acta de nacimiento y tu comprobante de domicilio, que hablábamos justamente con el tema de cómo estos servicios, pues se supone, ¿no? Que no deberían ni siquiera de haber algún tipo de requisito, y sobre todo cuando hablamos de violencia sexual sabemos que aplicamos también la norma 046 y que también es importante que las y los servidores de salud estén capacitadas y capacitados en todas las herramientas y protocolos que tenemos también para la actuación, y que en caso de haber objetores, pues justamente la institución es la que se debe de encargar de que siempre haya un personal correspondiente que brinde el servicio. Y aunado toda esta investigación que hicimos, en el caso específico de Campeche, cuenta con 3 módulos, de los cuales se encuentran, digámosle, colocados precisamente en uno en Campeche, otro en Ciudad del Carmen y otro en Escárcega, que es uno de los municipios donde más colindancia hay con mujeres migrantes, porque tenemos cerca la frontera con Belice y Guatemala, y también tenemos el tema de mujeres mujeres indígenas, ¿no? Mujeres mayablantes que hablan el tzotzil, el cental, y que no se cuenta ni siquiera con una información correcta o amena, y mucho menos traductoras o traductores que puedan hacer fácil el acceso para las mujeres, ¿no? Y bueno, si solo hablamos de aborto, ni qué decir para información o educación sexual integral. Y un tanto también de los retos que hemos mirado es cómo también siguen permeando los medios de comunicación, que esto es algo que todavía aquí tuvimos recientemente una circunstancia en donde uno de los medios de comunicación masiva en el estado de Campeche sale a decir y confundir completamente la información, y sobre todo que su respuesta ante el movimiento de nosotras, de las compañeras a favor del aborto, fue literalmente bloquearnos, ¿no? Evitándonos que pudiéramos desmitificar toda la información que estaban colocando, y que fue de manera masiva, es decir, no fue una o dos notas, fueron entre 8 a 10 notas en el lapso de un día, hablando de que hicieron una encuesta en donde el 80 y tantos% de campechanas y campechanos habían decidido que no querían el aborto, ¿no? Y sobre todo porque derivado que un diputado se proclama a favor del aborto. Entonces, creo que también recordarles, ¿no? Que uno de los retos es ese, ¿no? Que las y los diputados tienen la obligación de mirar por los derechos de las mujeres, y sobre todo dejar a un lado sus creencias para poder mirar objetivamente el acceso a los derechos de las mujeres, el acceso a los derechos humanos y esta justicia reproductiva que tanto miramos. Y lo digo porque justamente esta mirada que tenemos, y en específico como comunicóloga, lo miro a través de cómo los medios de comunicación, las redes sociales impactan, sobre todo para nosotras las juventudes. El acceso al aborto, que si bien sabemos que no, que las mujeres requerimos el acceso, las juventudes tenemos un gran papel sobre ello, y que dejen de estigmatizar que nosotras las juventudes no tenemos la capacidad de tomar una decisión informada y segura sobre nuestros cuerpos. Creo que tener un estado adultocentrista, machista, que no permite que también miremos y hablemos de la educación sexual integral, pues bueno, es todo un gran reto, y que sin duda buscar políticas públicas que permitan el acceso y con perspectiva de género, bueno, esa es la chamba que seguiremos todavía realizando, y que yo abonaría también mirar cómo se está trabajando hoy en día
el acceso para las mujeres privadas de su libertad, ¿no? Que creo que este es un sector muy importante, es un grupo de mujer en situación de vulnerabilidad que poco se habla, si bien nosotras en las circunstancias en las que estamos el acceso es completamente difícil, no me imagino también las circunstancias y sobre todo que estamos trabajando para capacitar a servidoras y servidores para justamente saber cuáles son los protocolos y las formas en que canalizan estos casos y recordar y reconocer que las mujeres aún privadas de su libertad tienen derechos sexuales y reproductivos, tienen este derecho a ejercerse y sobre todo, pues, qué está pasando en nuestros estados y qué está pasando específicamente en Campeche y que sigamos mirando y que los retos, pues bueno, también nos plantean a nosotras las organizaciones civiles un panorama en los cuales pues tenemos claro que la despenalización no es un avance, pero no acabamos ahí y sabemos que debemos de seguir y que seguiremos buscando hasta alcanzar pues el acceso a nuestros derechos. Muy bien, muchísimas gracias, Isabel. Y yo abonaría en este análisis tan puntual que tú nos compartes, que ese es un reto muy importante, ¿no? El que se reconozca la responsabilidad que tienen otros actores y actoras, como son, por un lado, pues los legisladores y las legisladoras, pero en paralelo los medios de comunicación que se pueden llegar a alejar de su responsabilidad social y representar intereses personales y particulares. Y que, bueno, ya teníamos idea de que en algunos tiempos existieron medios de comunicación creados ex profeso por la iglesia, pero bueno, teníamos esa claridad que eran medios del episcopado, ¿no? Cuando pensamos en medios de comunicación, suponemos que estamos hablando de medios laicos, por ser precisamente medios que responden a un compromiso social que es el de la información objetiva, veraz y sin sesgos de prejuicios personales y particulares que puedan afectar el derecho a la información de todas las personas, que también la información no es una potestad exclusiva de los medios, sino es un derecho de la ciudadanía. Y en ese sentido, creo que visualizamos muy claramente varios retos y para seguir completando este mapa de los retos que tenemos en nuestro país, en la región, en la costa, en el centro, en el Golfo, en el Pacífico, en México, me gustaría escucharte, Yanis. ¿Cuáles son esos retos que tú identificas? Gracias, Arge. Eh, Primero, yo creo que muchos de lo que ya han hablado mis compañeras se resumen. Despenalización no es sinónimo de acceso y creo que eso lo tenemos muy, muy claro y de hecho nosotras a veces bromeamos, ¿no? Pues ahora que se despenalizó el aborto ya tenemos más trabajo porque hay muchísimas más cosas que abarcar cuando uno quisiera que no se despenaliza y ya se resolvió todo. Pero primero quiero tocar un tema que es más nacional o que abarca a muchísimos más estados y es esta cuestión de las semanas de gestación. Yo pienso que que solo tomar hasta las 12 semanas, y lo sabemos, es una limitante muy grande. Hay casos específicos y contextos donde pues se sobrepasan estas 12 semanas de gestación, sean cuales sean las razones, y esto no puede ser algo que merme los derechos de las mujeres. Entonces, todavía ese es un reto muy importante, incluso para quienes ya están despenalizados. En el caso de Guerrero, se elimina por completo el delito para las mujeres. Aquí las mujeres no tienen un límite de semanas, pero en el sistema de salud sí solamente se puede acceder hasta las 12 semanas, pero hasta el momento es la legislación que más ha avanzado en ese sentido. Pero ese es un reto todavía muy importante, ¿no? Quitar esta limitante de hasta las 12 semanas de gestación, porque también una parte que nosotras tomamos en cuenta a la hora de plantear que se quitaran las semanas de gestación es la criminalización a las mujeres, incluso cuando sufren abortos fortuitos o espontáneos, porque pueden pasar más semanas
y las terminan criminalizando. Entonces, quitar esto también nos ha dado un panorama más amplio para, pues, que disminuya un poco más esta criminalización. Sabemos que a veces ni siquiera se categoriza como el delito de aborto, pero pues en esa parte me parece que es algo muy, muy importante. Y coincido con mis compañeras, nosotras hemos estado en espacios donde han estado más compañeras de estados despenalizados y pareciera que pues se repite, ¿no? Se repite la historia. Incluso unas diputadas nos comentaban, no es que, ¿por qué piden presupuestos si no hay dinero? Pues es que sin presupuesto no podemos hacer políticas. Y entonces necesitamos tener presupuestos asignados porque cuando las mujeres acuden les dicen, pues no tenemos medicamento, o incluso pueden sí tenerlo y negárselos, pero por lo general solo tienen misoprostol y no tienen mifepristona. Entonces, este es un gran problema. Incluso, pues no ha habido una actualización en los métodos o cuando ellas solicitan el servicio, pues lo primero que les dicen es un legrado y sabemos que esto pues en los protocolos nacionales e internacionales pues ya está totalmente desfasado, pero pues a veces no hay otra opción, ¿no? O sea, si no pueden acceder ni al medicamento ni a una MEU, pues su única opción es hacerlo con el legrado. Entonces, eso es parte de estos retos. Y también nosotras en cuestión de los módulos de aborto, se supone que hasta julio de 2023 había 3 establecidos como tal, pero el único que ha funcionado de buena manera es el de Chilpancingo, que es la capital, y aquí hablamos de esta centralización de los servicios, ¿no? Guerrero igual, pues tiene 4 pueblos originarios y raíces afrodescendientes, entonces pues hablamos de una cartera cultural muy grande a la que se tienen que adaptar todas estas cuestiones, todas estas políticas, y entonces pues sabemos que hay personas que ni siquiera saben leer ni escribir, ni siquiera en sus lenguas, mucho menos en español. Y entonces tampoco tienen acceso a Internet y lo que hemos identificado es que a veces lo que hacen es medio publicar que ya se despenalizó el aborto, pero no existen campañas y menos con pertinencia cultural. Entonces, la centralización de la información y los servicios es muy clara. Hay mujeres que están en comunidades muy alejadas y no pueden bajar a estos hospitales donde se supone que les brindan el servicio para que les digan justamente, ¿no? Que tienen que traer requisitos, que tienen que regresar en una semana, en 2 días, o sea, no pueden hacer estos procedimientos y la verdad es que, pues sí, hay retos todavía muy grandes, la objeción de conciencia, incluso en el módulo de aborto seguro, en Iguala, donde se supone que ya está establecido, el médico encargado es objetor de conciencia. Entonces, ¿cómo eso puede garantizar a las mujeres acceder a este servicio? Eh, y pues justamente estamos ahorita tratando un caso que es de violencia sexual de una menor de edad, pero ella cuenta con IMSS. Entonces sabemos que también esta cuestión de IMSS-ISSSTE ha sido una gran barrera porque pues al ser una legislación federal o regirse por la legislación de federal, pues no aceptan aunque esté despenalizado y justamente estas reformas últimas que ha habido, se supone que legislan esta parte, pero aún así pues aquí hubo una negación del servicio y entonces pues vemos que no importa que sean las causales, no importa que sea voluntario, igual les ponen trabas, ¿no? Las tratan de disuadir, las estigmatizan. Entonces, pues creo que coincidimos en muchas de estas cosas y todavía hay un gran, gran trabajo y que justamente pues ya hablaremos de estas estrategias más adelante. Así es, Yanis, muchísimas gracias. Y pues, Patricia, sin duda, los retos son mayores y mayúsculos y me gustó mucho cómo lo planteaba exactamente Yanis acerca de que nos aumentaron las tareas, ¿no? Con esta despenalización en lo legal, pero que nos deja una enorme cantidad de trabajo. Adelante, Patti, queremos escuchar cuáles son los retos que identificas. Gracias. Bueno, muchos, como decía Yanis, también son los mismos o son parecidos.
También nosotras hemos identificado que, bueno, esta cosa de la incertidumbre legal se utiliza como un pretexto precisamente por el personal médico, por ejemplo, para poder prestar los servicios, ¿no? Porque luego dicen, es que aquí, por ejemplo, en Jalisco, la Constitución, el artículo 4 de la Constitución dice que se protege la vida desde la fecundación hasta la muerte natural. Y luego el Código Penal dice que hay causales, o sea, eximientes de responsabilidad y que entonces, pues sí se puede hacer una interrupción legal, ¿no? De ese embarazo. Y luego está la norma 046, ¿no? Y luego está la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente y luego está el programa estatal. Entonces, de repente, estas cuestiones pues se utilizan como pretextos y el personal de salud dice, no, pues tengo incertidumbre legal, yo mejor no participo, ¿no? Yo no presto ese servicio. Algunas veces también la malentendida objeción de conciencia, pues también se utiliza. También tenemos acá en el Hospital Soquipan al único no objetor, que es objetor de conciencia, ¿no? O sea, él es el que dirige el programa y es objetor de conciencia, pero él dice que lo pusieron ahí porque es no objetor. Entonces es un caso único en el mundo. Yo espero que ustedes no tengan un caso así en sus estados de un médico no objetor que es objetor. Y él, en vez de informarle a su jefe, que es objetor, para que lo quite del programa, pues esta objeción de conciencia, entre comillas, la gestiona frente a las usuarias, ¿no? Yo soy objetor de conciencia, a mí me cuesta mucho trabajo hacer este procedimiento, es que pues yo sufro, ¿no? Y yo, o sea, cuando está hablando con víctimas de violencia sexual, en algunas ocasiones adolescentes o niñas, y queriendo negociar con ellas que le permitan no brindarles el servicio, ¿no? Entonces, es una cosa muy espeluznante y obviamente que esta es nuestra argumentación para exigir al Congreso que armonice la ley, ¿no? Que ponga en orden para que entonces ya no haya el pretexto de esta incertidumbre o de esta contradicción entre lo que dice la Constitución, entre lo que dice el Código Penal y lo demás, ¿no? Eso sería una primera cosa. La otra cosa es que en las universidades no se enseña a hacer aborto seguro. No se enseña a hacer el procedimiento de aspiración manual endouterina, no se enseña a usar los medicamentos, ¿no? De la forma correcta para poder interrumpir un embarazo. Entonces la gente aprende en la universidad a hacerle grados. Y eso es lo que hace a la hora que llega al trabajo en los hospitales, ¿no? Obviamente en procedimientos que, bueno, es inevitable, ya lo tienen que hacer, pues entonces lo que hacen es un legrado. Cuando tienen la oportunidad, pues obviamente se niegan o salen con que son objetores o lo que sea, pero fundamentalmente lo que vemos es que hay un desconocimiento. Entonces, cuando las diferentes organizaciones de sociedad civil han conseguido alguna capacitación para el manejo de la MEU, para que sepan cómo administrar los medicamentos, pues entonces ya viene la segunda resistencia, ¿no? Porque entonces el hospital no tiene para comprar el equipo de la aspiración, o no hay mifepristona, ¿no? O solamente hay el misoprostol, y entonces terminan, incluso hemos tenido casos en los que se inicia con mifepristona y terminan haciéndole un legrado, ¿no? Porque dicen, no, es que hay complicaciones, ustedes no saben, y tenemos muchos problemas, y entonces no es seguro, no es confiable, se puede morir si le dejamos solamente con el medicamento, entonces vamos a intervenir con el legrado. Entonces tenemos, pues, no saben cómo hacerlo, no confían en una capacitación que viene externa, y es difícil cambiar su actitud en un breve tiempo, por decir, en una capacitación, ¿no? Aquí han ido algún personal médico a hacer estancias en la Ciudad de México, en clínicas particulares o públicas, para poder aprender a hacer la aspiración, para poder usar el medicamento, y pues todavía no logra tener eso un impacto. Lo que también tenemos como reto es la presión del propio personal médico al personal médico que no es objetor, ¿no? Y entonces hay una presión tremenda incluso sobre el personal del programa de aborto seguro, o sea, a veces hasta el personal de la entrada, la policía de la entrada, o el de recursos, ¿no? Que tiene que gestionar para irse a un taller o algo, la persona responsable de ese recurso, de ese papeleo, te dice, yo no estoy de
acuerdo con el trabajo que estás haciendo. Entonces se vuelve una presión también para el personal que dice, prefiero no entrarle, ¿no? O sea, prefiero, a ver, mantenerme al margen, no quiero participar en el programa. Algo que también tenemos es el tema de las semanas, ¿no? Las 12 semanas. Acá el IMSS ha establecido, bueno, creo que el IMSS tiene ese lineamiento, no ese lineamiento, sino ese recurso a nivel federal de decir, bueno, aquí hasta las 12 semanas podemos interrumpir, y dicen que es en base a lo que dice el Código Penal. Pero el Código Penal en Jalisco no tiene una temporalidad. El Código Penal para las causales no establece una temporalidad, ni causal violación, ni salud, ni riesgo para la vida. Entonces, en cualquier momento se puede interrumpir. Pero el IMSS dice, no, el Código Penal dice, no sé cuál leyeron, que no puedo interrumpir hasta a las 12 semanas, ¿no? Se confunde un poco esto del aborto electivo en la Ciudad de México y ellos lo toman como un parámetro. Pero además lo que hace el IMSS es que plantea que hicieron este programa para cumplir con la norma 046, pero establecen que es el jurídico del IMSS el que va a decir si es pertinente hacer el procedimiento o no. O sea, lo contrario de lo que dice la norma 046, justo lo contrario, ¿no? Entonces ellos dicen, no, pues el jurídico tiene que hacer una investigación, no es policía investigadora, pero tiene que hacer una investigación y él es el que va a determinar si aquí hubo una violación, y entonces si hubo una violación ya tiene el acceso al aborto. ¿Qué es lo que ha pedido la Secretaría de Salud? Que el IMSS o el ISSSTE den una negativa de servicio por escrito para poder atender a la usuaria en Secretaría de Salud, aun cuando sea derechohabiente de IMSS o de ISSSTE. Y entonces el IMSS se niega a dar una negativa por escrito. Entonces meten a la usuaria en esta complicación. Sí tiene el derecho como usuaria al acceso en su propia clínica, en su propio servicio de salud, pero no se lo hacen porque inventaron este procedimiento raro de miles de pasos, de miles de requisitos, para obstaculizar y finalmente negar el servicio, pero sin darle a la usuaria un papel en donde claramente le digan, no te podemos brindar el servicio. Con ese papel, para la usuaria sería mucho más sencillo presentarse entonces en Secretaría de Salud y decir, me negaron el servicio, ok, entonces yo te atiendo y prestarle el servicio. Entonces tenemos, o sea, como el obstáculo del patriarcado y el machismo, ¿no? Funcionando, digo yo, pensaba que era una cosa nada más de acá de Jalisco, ya estoy viendo que sus caritas coinciden en sus experiencias, y entonces digo, bueno, pues seguimos estando un poco en el mismo contexto, ¿no? En todo el país. Una cosa positiva que veo es que acá los medios se han liberado más rápido. Y bueno, hay muchos medios alternativos que han obligado, medios no tradicionales, no Televisa, no Televisión Azteca, pero que han obligado a esos medios como más estructurados, más del lado del sistema, pues a entrar también al tema. Entonces tenemos muchas periodistas aliadas, reporteras, ¿no? como incluso fotógrafos que cubren los eventos, que dan la información, y que por lo menos cuando hacemos algún evento, pues 1 o 2 días se está hablando del tema, pero no con estas notas falsas que decía Isabel, sino, bueno, pues difundiendo esta información. Sí es un reto la difusión de los programas, porque en el área metropolitana ha habido campañas, no digamos que consistentes y persistentes, pero algunas campañas de los servicios, pero obviamente esto nunca llega a la totalidad de las mujeres. También tenemos zonas indígenas, también tenemos regiones pues de sierra, de difícil acceso, pues, y no, a esos espacios estoy segura que esta difusión de las causales, del programa, de dónde se pueden atender, de cuál es la ruta, no ha llegado. Se supone que los hospitales regionales brindan esta información. Perdón. Brindan esta información en sus sedes a quien solicita, pero hemos comprobado que no es así. O sea, que muchas mujeres llegan desde pues sus comunidades, sus municipios a estos hospitales y no reciben ahí
la información, o como dicen, las regresan porque no traen el prerequisito para que les puedan ni siquiera brindar la información, ¿no? Y sí hay personal que está dispuesto, médicos que están dispuestos o enfermeras que están dispuestos a atender en los centros de salud directamente de las comunidades, pero los hospitales regionales dicen, no, pues es que puede haber complicaciones, pues es que puede haber otras cosas, y pues no les dejan tener el medicamento en los centros de salud, tienen que ir al hospital regional con todas las complicaciones para las mujeres pobres, para las mujeres pues analfabetas, para las mujeres indígenas, que esto implica, ¿no? Diría esto. Muy bien, muchísimas gracias, Patti, y creo que con esto tenemos más que un escenario preocupante, mucho trabajo por delante. Y en este sentido, se enmarca la siguiente pregunta que va justo para saber cuáles son las acciones que están realizando. Y aprovecho esta oportunidad para agradecer al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio la invitación para moderar este espacio. Mi nombre es Argentina Casanova, feminista y activista y compañera de muchas de las que estamos trabajando a favor del derecho a decidir, el acceso legal y seguro para las mujeres, y forma parte de nuestra agenda como feministas, forma parte de este futuro feminista libre de violencia que queremos y que deseamos. Y en ese sentido me voy a permitir darle la palabra a Yanis para que nos hable un poco frente a este escenario que estamos mirando, cuáles son las acciones que se han emprendido. Gracias nuevamente, Arge. Nosotras principalmente lo que nos interesa en este momento es la descentralización de los servicios, pero sobre todo de la información, porque si las mujeres no conocen, ¿no?, que este es su derecho y que en Guerrero pues lo pueden ejercer libremente, pues ni siquiera pues tienen esa capacidad de exigirlo o saber que ante tal situación, ¿no?, tienen opciones. Entonces, ese es nuestro principal reto en este momento, pero sobre todo, como les mencionaba, pues aquí tenemos 4 localidades, más bien 4 poblaciones originarias, que es Mepá, Nahuas, Mixteco y Ñondá, que pues es muy difícil, sobre todo que tengan esta apertura para hablar de estos temas, tal vez no las mujeres, pero sabemos que la estructura patriarcal y machista allá pues todavía es muchísimo más fuerte que en zonas urbanas o en las ciudades. Entonces pues nosotras estamos intentando llegar a estos espacios, pero sobre todo haciendo estrategias que no son tradicionales, ¿no? Usando todo esto que ellas mismas en estas localidades usan, ¿no?, como el perifoneo, como las radios comunitarias, como hacer murales, ¿no?, que también sabemos que es algo que perdura a lo largo de tiempo. Entonces, estos son un poco de nuestros objetivos. Y también sabemos la importancia de las redes, y en este sentido hemos hecho redes en 3 niveles, si lo podemos ver así. Una es pues a nivel estatal, ¿no?, en todas las regiones. Guerrero son 8 regiones, que cada una tiene características súper distintas, y donde además atraviesan otros temas como no solo la violencia de género, sino pues la violencia del crimen organizado, etcétera. Entonces son cuestiones que agravan, pero hemos hecho redes con colectivas que están a lo largo del estado, pero también pues estamos haciendo una nueva propuesta que es justamente una red de estados despenalizados con el objetivo, uno, justamente de hablar todos estos temas, todas estas cuestiones que nos atraviesan, pero también apoyar a todos estos estados que están en este proceso, ¿no? Y saber, pues, cómo incidir con lo que sigue. Por ejemplo, con esto que dijo la Corte, pues no queda ahí, ¿no? Todavía faltan otros pasos para que esto se haga realidad. Y entonces queremos trabajar con todos estos estados, pero desde una mirada local. Pero también, ¿no?, y en este siguiente nivel es toda esta trabajo, colaboración que hacemos con organizaciones nacionales
que tienen muchísimo más alcance, que tienen también recursos tanto legales, ¿no? Y humanos y en muchos sentidos, y entonces pues siempre las redes van a ser algo muy, muy, muy importante. Entonces, pues creo que esto es parte de, y algo que también se me pasó mencionar, pero creo que alguien por ahí tocó el tema muy brevemente, es esta parte de la desmedicalización de los servicios de aborto. Pues las acompañantes hemos estado durante muchísimo tiempo haciendo estos procesos y no es que no estemos preparadas, claro que sí, solamente no somos médicas, no tenemos distintas profesiones, pero eso no significa que no podamos hacer estos procesos y que lo hagamos de la forma más segura, pero eso también impacta en salud en el sentido de dejar de lado que solo se tiene que hacer en los hospitales, ¿no? Sobre todo en estas cuestiones de donde tenemos localidades muy alejadas de hospitales o centros de segundo nivel. Entonces, necesitamos que en los centros de salud las trabajadoras sociales puedan brindar esta atención, obviamente con todos los protocolos, tomando en cuenta todas las medidas, pero eso nos va a ayudar, ¿no? A ampliar y descentralizar estos servicios. Entonces, pues siempre mirando hacia la incidencia política, eso nunca lo podemos dejar de lado. Y como lo mencionaba, ¿no? Construir todas estas nuevas narrativas alrededor del aborto, ¿no? Como algo de una cuestión de derechos humanos, como una cuestión de derechos reproductivos. Y justo me encanta que hayan mencionado los medios porque a nosotras también han sido grandes aliadas, sobre todo las mujeres periodistas y fotógrafas que tenemos en el estado, porque ellas igual, cada que hacemos algo, ahí está, ¿no? En primera plana, apoyándonos, difundiendo, y eso ayuda a crear nuevas narrativas, ¿no? No solo de quienes abortan, sino de todo este proceso más allá. Entonces, creo que eso es un poco de lo que tenemos en adelante. Bien, muchísimas gracias, Yanis. Y yo le daría la palabra a Lidia también para hablarnos de qué es lo que está haciendo, hacia dónde están ahorita sus acciones, como parte del proyecto de estos futuros feministas y también como parte de la red peninsular que se está formando. Y me parece muy interesante retomar esto que planteaba la compañera Yanis acerca de impulsar una red de los estados que ya son despenalizados para acompañar a los que todavía están en este proceso. Creo que tenemos una agenda muy importante. Adelante, Lidia. Sí, gracias, Arge. Pues, justamente con este contexto y con este panorama, obviamente el trabajo continúa, ¿no? Nosotros tenemos identificado sobre todo continuar con campañas de información para las mujeres, pero sobre todo campañas que permitan reivindicar el aborto como un derecho humano, como un derecho en el que las mujeres y las niñas deben de tener el acceso. Pero sobre todo visibilizando también estas poblaciones de mujeres que se encuentran alejadas de los centros médicos en donde pueden acceder, las mujeres mayas, también las mujeres migrantes. Recordemos que Quintana Roo es un lugar turístico y con mucha población flotante, pero también con muchos migrantes del sur del país. Entonces, bueno, continuar con estas campañas y sobre todo también enfocarnos respecto a las mujeres privadas de la libertad. Como parte, digamos, de esta investigación que hemos realizado en Quintana Roo, también identificamos pues la posibilidad de un trabajo conjunto también con la autoridad en la capacitación de los médicos y del personal de enfermería que atienden en los centros de salud y en los hospitales, que es, digamos, vamos a empezar a trabajarlo y también pues con autoridades penitenciarias, ¿no? En el tema de mujeres privadas de la libertad, pues también fortaleciendo las redes con las colectivas, que esto también nos ayuda por una parte, brindar información a las mujeres sobre el acceso al aborto, pero también seguir con los acompañamientos, ¿no? En aquellas regiones en donde es complicado el acceso y que las mujeres, las colectivas, las acompañantes de aborto son la única opción que muchas veces tienen estas mujeres para poder hacer efectivo el acceso y pues bueno, seguir como con el monitoreo y con el seguimiento con las autoridades, porque
debemos seguir incidiendo en que se generen políticas públicas que sean con un enfoque de derechos humanos y que puedan realmente responder a las necesidades de salud de las mujeres y de las mujeres en cuanto al acceso a un aborto seguro y gratuito. Entonces, pues la tarea es en seguir vigilando. No se termina nuestro trabajo con la despenalización. Creo que tenemos que seguir avanzando y sobre todo que se incrementa, ¿no? Ya con los datos que les compartía y con el trabajo que hemos estado revisando con las compañeras, pues hemos hecho más trabajo que incluso el mismo Estado, ¿no? Entonces, eso es importante señalar. Tenemos que mencionar que no es un trabajo del Estado garantizar este derecho a las mujeres, ¿no? Pero bueno, nosotras vamos a seguir incidiendo y trabajando en ese sentido. Muy bien, muchísimas gracias, Lidia. Y continuaría con Patti para cerrar finalmente con Isabel. Adelante, Patti. ¿Cuáles son las acciones en las que te encuentras trabajando en este momento? Fíjense que ahorita, bueno, nosotras hemos tratado de meternos a las universidades, a las carreras de medicina, de enfermería, de psicología, de trabajo social, justamente como con esta idea de insistir en que tienen que exigir los estudiantes y las estudiantes esta preparación en lo más actualizado para la atención de las usuarias en situación de embarazo o aborto, ¿no? Como entonces pues bueno, el médico tendrá que aprender a usar el aspirador, tendrá que aprender a hacer uso del medicamento, pero también las trabajadoras sociales, las enfermeras y las psicólogas, un poco en el sentido que decían también las compañeras, pues tienen que saber cómo administrar el medicamento, cómo dar acompañamiento, cómo hablar, ¿no? De la consejería, para pues poder facilitar como todo este proceso, ¿no? Entonces estamos tratando de entrar, no ha sido sencillo, pero estamos tratando de entrar porque muchas de nosotras, por ejemplo, acá en Jalisco, de ser en particular, hay 2 médicas en el colectivo, pero la mayoría somos psicólogas. Entonces, bueno, pues de repente cuando nosotras llegamos a querer hablar con el personal médico, o sea, es prácticamente imposible que nos hagan caso, ¿no? Porque pues dicen, es que sabrán, no, son psicólogas, aunque nosotras tengamos más de 10 años acompañando abortos con medicamentos, pues eso no, como no está acreditado, ¿no? No tenemos un papel que diga que podemos hacerlo y que sabemos cómo hacerlo. Entonces cuesta trabajo, pues, pero hemos tratado de meternos, de irnos metiendo ahí con eventos, con discusiones sobre objeción de conciencia, sobre aborto con medicamentos, sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre norma 046, etcétera, ¿no? Hemos estado en eso. También hemos estado trabajando con el tema de difusión, porque a la autoridad le da miedo hacer difusión de los programas, ¿no? Porque dice, van a llegar, me van a mentir, van a decir que son víctimas de violación y no lo son, etcétera, ¿no? Como con todos los estigmas y con todos los prejuicios machistas en contra de las mujeres. Entonces eso se replica también mucho, pero estamos tratando de hacer difusión, pues a través de nuestros propios recursos, redes sociales y pues este tipo de encuentros, de foros, de discusiones, como para pues fomentar otro tipo de información. Y también estamos haciendo pues una campañita de un proceso de concientización para el personal de salud y también IMSS e ISSSTE, bueno, que ellos plantean que quieren atender solamente a usuarias con máximo 12 semanas. ¿Cómo le van a hacer para que todas las usuarias que tienen un embarazo no deseado lleguen a los servicios de salud antes de las 12 semanas? Quieren hacer eso, está bien. La ley no se puede modificar porque no se puede retroceder en derechos. Es decir, no le pueden agregar al Código Penal que limite la temporalidad, pero sí pueden sugerir cómo le van a hacer para que todas las usuarias que tienen un embarazo no deseado lleguen a los servicios antes de las 12 semanas. Les estamos planteando ese reto, ¿no? A ver, vas a difundir, vas a hablar con todo el mundo, vas a tener que llegar a todos los rincones del estado para que entonces todo el mundo sepa, inmediatamente detecte y inmediatamente sepa a dónde dirigirse y ahí le van a atender rápido para que no pase de esas 12 semanas. A ver, pues si eso es lo que quieres hacer, pues dinos cuál es tu plan, ¿no? Y bueno, ha sido un poco esta respuesta como, bueno, pues tal vez no, porque entonces planteamos cómo sí,
porque pues ellos están listos para plantear cómo no le van a hacer, ¿verdad? Ah, no, pues no, yo nada más voy a atender hasta las 12 semanas, pues órale, pues, pero entonces, ¿cómo le vas a hacer para que todas lleguen antes de las 12 semanas, no? Ya sabemos que no es posible, pues que siempre va a haber embarazos que se van a complicar en las últimas semanas, pero bueno, que hagan su chambita, ¿no? De pensarle cómo van a resolver el propio galimatías en el que se están metiendo ellos mismos, ¿no? Y lo otro, pues es que para el tema de incertidumbre legal seguimos insistiendo en la armonización, ¿no? En la armonización de la ley, y para ello hay varios amparos, acciones de inconstitucionalidad, esto que pues ya también hemos visto que en otros estados ha funcionado. Estoy un poco triste porque yo pensé que cuando se despenalizara el aborto en Jalisco yo ya me podía jubilar, pero ahora que las escucho hablar digo, tal vez eso no va a ser posible, ¿no? Pero bueno, esperemos que con lo que vamos aprendiendo también que ha pasado en los estados en los que ya se despenalizó y todavía no se tiene el acceso, pues tal vez si vamos trabajando cómo fortalecer estas partes de que faciliten realmente un acceso a un personal de salud sensible, pensando en el cómo sí, pues que tal vez en el momento en el que ya no puedan tener el pretexto de la incertidumbre legal porque esté despenalizado, legal, pues sea mucho más fácil que las mujeres accedan y que tengan ese acceso de forma universal, no solamente las que estamos en el área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Eso sería lo que podría plantear ahora. Sí, muchos retos y avances, pero también como mucho trabajo en el que se tiene que seguir haciendo todos los días para que podamos consolidar estos avances. Y en ese sentido, Isabel, me gustaría mucho escuchar cuáles son las acciones en las que se encuentran trabajando en Campeche, qué es lo que están haciendo en este momento. Bueno, pues un tanto, como ya lo ha comentado Lidia, que a nivel peninsular estamos trabajando, pues nuestras acciones que estamos por realizar es justamente talleres de sensibilización y formación en derechos sexuales y reproductivos a servidoras y servidores que tengan o que sean del primer alcance de información a mujeres privadas de su libertad, y también talleres de derechos sexuales y reproductivos a mujeres privadas de su libertad, con este énfasis de darles, ¿no? Pues las herramientas para que conozcan sus derechos y puedan ejercerlos. Asimismo, estamos conformando la red de acompañantes peninsulares con una mirada y un enfoque de sensibilización y formación para mirar temas y acceso al aborto seguro, pero en específico para mujeres en situación de vulnerabilidad, migrantes, mujeres con discapacidad, VIH, y también mujeres que sobre todo, pues bueno, nos una el hecho de estar en la península y que sabemos que pues somos la parte sur del país. Y asimismo, que estamos creando campañas para difundir estas actividades que queremos realizar y que vamos a estar realizando a lo largo de los próximos meses y próximos años quizás, o como ya escuchaba y mencionar a todas, ¿no? Pues sabemos que ahora hay más chamba. Pues bueno, justo el tema del trabajo con las y los tomadores de decisiones para la sensibilización de el acceso al aborto. Y esto, pues derivado también de las circunstancias, creo que cada que hay cambios de gobierno, pues esto nos vemos también ante las circunstancias de seguir y seguir y seguir, y creo que es una constante completamente, porque pareciera que ya vamos avanzando y de repente hay cambios y bueno, volvemos otra vez. Y creo que estas capacitaciones, este trabajo, este manejo que se está buscando tener, pues bueno, es en pro del acceso a los derechos de las mujeres, y también a raíz del trabajo que estamos haciendo en este proyecto, en la búsqueda de futuros feministas libres de violencia, pues justamente conformar redes para la atención específica en violencia sexual y que el acceso sea justamente garantizado, oportuno para las mujeres y las niñas de los estados que estamos trabajando, y que creo que considero que son prioritarios los estados, digo, todos los estados son importantes, sin embargo, creo que el haber seleccionado estos
en específico de un trabajo en el cual el observatorio ya tiene un trabajo y un antecedente, habla justamente de cómo hemos estructurado y cómo hemos visibilizado a las organizaciones de la sociedad civil. Y eso nos hace mirar también cómo replantearnos el trabajo que estamos realizando para seguir avanzando, ¿no? Que justo es todo un reto y que seguiremos buscando las acciones para poder y que incluso sigamos transformando las acciones, ya sea virtuales, presenciales y de todas las formas habidas y por haber. Y también otra cosa que creo que estamos accionando, pues es todo un tema interno también con el tema de las acompañantas, reconocer que también es una labor importante, que no hay que dejar la idea de que no es nada lo que estamos haciendo, es una labor importante y reconocer que ayer también, 27 de septiembre, fue el Día de las Acompañantas y la gran labor que realizan, al igual que las mujeres parteras que también forman parte de todos estos procesos y dejar a un lado que también las únicas y los únicos que pueden realizar, dar información o realizar procesos, pues son médicas y médicos, ¿no? Así como buscamos dejar a un lado, ¿no? La idea de que no podemos dar información o acompañamiento, pues también creo que es importante reconocer la labor que se hace y sobre todo, pues en la búsqueda de estos derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y por supuesto, pues aquí seguiremos trabajando en conjunto y aprovecho a agradecer este espacio porque creo que este ya es una acción que estamos haciendo en conjunto y que habla de la importancia del trabajo de todas y que estas acciones no solo sean en el marco del 28S, sino siempre se estén dando para conocer y actualizar las circunstancias de cada uno de los estados en los que estamos trabajando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas. Y yo diría que uno de los logros más importantes de este espacio, de esta sesión, ha sido precisamente el que ustedes han logrado plasmar una fotografía de la realidad que se está viviendo en nuestro país en cuanto al acceso al aborto y que viene a contrastar con la posibilidad de pensar que un escenario de despenalización en lo legal cambia la situación en nuestro país. Por el contrario, yo me quedo con muchísima información que ustedes han compartido. Seguramente quienes nos acompañaron en esta transmisión y quienes nos pueden acompañar en las veces que se reproduzca este contenido pueden tener una claridad respecto a que México como país, lejos de estar en una condición como podría ser un país que ha despenalizado y que el acceso es legal, se encuentra frente al reto de garantizar el acceso y vencer todos estos obstáculos de los que ustedes nos han hablado con muchísima claridad y que nos muestran una realidad completamente distinta a toda posibilidad de celebración. Al contrario, nos muestra un escenario de preocupación, pero también de compromiso y sobre todo de lo que se tiene que hacer. Creo que sin duda este espacio es una fotografía que es muy valiosa y que nos va a dar mucha claridad sobre el enorme reto que representa para nuestro país garantizar el acceso. Y yo me quedaría para cerrar este espacio con algo que decía Patti, nos deja la posibilidad y que también todas en algún momento lo expresaron. Yanis, Lidia, Isabel, les agradezco y cierro con una reflexión. Nos quedamos con la posibilidad de mirar que no nos podemos jubilar y que por el contrario tenemos que seguir trabajando todas de la mano, hacer estos espacios conjuntos y construir y que toda reflexión abona y todo diálogo, toda red construye para que algún día podamos realmente ser un país en el que el acceso a la justicia sexual y reproductiva para las mujeres y las niñas sea también de la mano del acceso al aborto legal y seguro. Muchas gracias. Muy buenos días.